Amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a estar haciendo un video para comprobar el amperaje que nos entrega este transformador lineal. Pero para comprobar la diferencia con otro transformador, vamos a utilizar un segundo transformador, el cual es más pequeño y por tal razón también nos entrega menos amperaje. Debido a que su bobina pues lleva un alambre más delgado y la corriente como en este caso pues va a depender bastante del tipo de bobina que el transformador lleve, o mejor dicho el calibre de alambre con el que ha sido bobinado. Bien, vamos a hacer un breve resumen de qué es el amperaje. El amperaje es la fuerza máxima que tiene un transformador lineal como estos para poder manejar algún dispositivo, ya sea resistivo o electrónico, ¿verdad? Entonces, si el transformador a su salida tiene la capacidad en corriente de poder manejar dicho dispositivo, vamos a tener un funcionamiento eficiente y el transformador no se nos va a recalentar. Pero si nosotros le demandamos más corriente de lo que éste nos entrega, lo que va a suceder es que se va a recalentar y pues va a echar humo lo que es la bobina de entrada, la cual pues está siendo alimentada por la alterna de la red eléctrica. Así que voy a conectar este transformador y les voy a mostrar cómo comprobar su amperaje máximo de salida. Una vez estando conectado a la red eléctrica, vamos a comprobar el voltaje que este nos está entregando. Y para hacer esta lectura, pues vamos a tener que poner nuestro tester en la escala de alterna. Este transformador nos está entregando a su salida un voltaje de 7.7 voltios de alterna. ¿Ok? Para hacer las pruebas que vamos a realizar, yo he preparado dos caimanes así como estos, con unos conectores hembra aquí a un lado. Es por donde vamos a estar conectando la punta del tester para poder ver el voltaje que el transformador nos está entregando al momento de hacer las pruebas. Para ello pues voy a soldar estas puntas para continuar con el video. Aquí está conectada ya la primera y voy a conectar la segunda. Y así nos quedan las conexiones. Vamos a mover un poco más esto porque lo que nos interesa es comprobar esta salida. Ahora con el tester en la escala siempre de alterna, lo que voy a hacer es conectar las puntas de prueba en los conectores que adicionalmente le he dejado al transformador, ¿verdad? En este caso, pues en la salida de voltaje. Lo voy a poner por aquí a un lado. Y como podemos ver, está en 7.6 voltios en este momento. Algunas veces el voltaje en estos transformadores varía un poco debido a la alterna, que pues según sea la carga que esté manejando la red eléctrica en la zona, tiende a haber una variación de voltaje menos o a veces más. Pero bien, ¿cómo vamos a comprobar aquí el amperaje? Para ello, pues por aquí tengo unos focos de estos de vehículo. Yo al saber que aquí tenemos un voltaje de 7 voltios y estos focos consumen 12 voltios, pues yo estoy seguro que no se van a quemar si los conecto a esta salida. Así que vamos a hacer las pruebas conectando
de uno en uno estos focos para ver la caída de voltaje en la pantalla del tester. Cuando el voltaje llegue a un mínimo de 7.1, 7.2, estaremos alcanzando el máximo de corriente que este transformador nos está entregando. Así que comprobémoslo. Conectamos el primer foco y veamos. Conectado el primer foco tenemos 7.5. Es decir, que nos ha bajado como 0.2 milivoltios de los 7.7 que teníamos o 7.6. Bien, vamos a ponerle otro foco para ver cómo se va comportando lo que es la salida. Vamos a conectar en paralelo. Esta conexión es paralelo porque es positivo con positivo, negativo con negativo. Se va sumando lo que es el consumo de corriente. Y tenemos 7.4. Bueno, 7.4, 7.5. Es bien mínimo la pérdida que estamos teniendo en la salida. Por lo tanto, podemos estar seguros que el transformador está trabajando dentro de su amperaje que puede entregar, ¿verdad? Y aquí estaríamos dentro de lo correcto. Por lo tanto, le vamos a poner más carga para que veamos lo que sucede a continuación. Vamos a sumar uno más. Y pues la conexión siempre va siendo en paralelo. Conectamos nuevamente. Veamos que si nosotros le quitamos lo que es los focos, pues el voltaje está en 7.6. Ahora el voltaje está en 7.3. Entre 7.3 y 7.4. Es decir, que todavía soporta un poco más de carga en la salida. Le vamos a poner otros más, con lo cual estaríamos sumándole 4 focos. Lo estamos haciendo sin corte para que ustedes vean que aquí pues no se está manipulando nada más. Se mantiene en 7.3. Por lo tanto, pues vamos a continuar poniéndole más carga. Le voy a sumar 2 focos de un solo para no hacer muy largo el video. Para que veamos si cae demasiado, pues le quitamos uno. Y si vemos que se mantiene, pues ya haremos una conclusión. Conectamos aquí los 2 focos adicionales. Conectando siempre en paralelo. Y aquí tenemos, pues, como pueden ver, una corriente, un voltaje de 7.1 voltios. No podemos bajar de ese voltaje porque ya le estaríamos demandando una corriente a la fuente de la cual ya no es capaz de entregarnos. Por lo tanto, si observamos, pues al ver este tipo de voltaje, ya está llegando al límite. Y aquí estamos haciendo una prueba por caída de voltaje. Este video lo hago para si alguien pues no tiene un probador de amperaje, pues de esta forma podemos saber la salida que nos entrega este transformador. Pero me dirán, ¿y ahora cómo yo sé que aquí hay un cierto amperaje o cómo lo comprobamos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 2, 4, 6 focos. 6 focos de vehículo. Vamos a quitar por lo menos 3 de ellos. Porque no sabemos el amperaje que están consumiendo. Y ya que mi tester pues no soporta más de 10 amperios. Y si le ponemos al tester una carga más de lo
de lo que entrega, pues lo que va a suceder es que se va a quemar el fusible que lleva internamente, el cual es la protección, ¿verdad?, del tester. Vamos a comprobar con los 3 primeros focos para saber el consumo que estos tienen. Entonces, voy a desconectar una de las puntas de prueba de aquí. Voy a conectar aquí lo que es el conector de los focos en paralelo. Programamos el tester en corriente. Vamos a cambiar esta punta de igual manera a la salida de amperaje. Ahora bien, conectado esta punta en la salida del transformador, con la que nos queda, conectamos lo que es el otro punto de alimentación de los focos. Y aquí vamos a tener una lectura en amperaje. Pero tenemos que tomar en cuenta el tipo de voltaje que estamos comprobando. En este caso está en continua. Lo programamos para alterna. Ya está en alterna. Y ahora sí podemos comprobar. Como podemos ver, ahí tenemos un consumo de 5.8 amperios. Es decir, que si nosotros sumamos estos otros 2 focos, nos puede soportar lo que es el consumo, el tester, y no se nos va a dañar. Así que lo voy a conectar inmediatamente para que veamos el consumo total que tenían estos focos, con el cual pues podemos estar seguros de la corriente que nos entrega a la salida el transformador. Aquí los estoy colocando como en un principio y conectamos una de las puntas de los focos y vamos a comprobar nuevamente esta parte con la punta del tester. Veamos. Tenemos un consumo de 8.4 amperios. ¿Ok? Aquí pueden ver que aquí tiene el indicador de amperios. Voy a acercar un poquito más esto para que vean mejor lo que es la pantalla. Ahí está. Veamos la lectura cuando yo conecto la punta de pruebas. Tenemos 8.5 amperios de consumo. Es decir, con esta prueba nosotros estamos seguros que a la salida de este transformador que tenemos aquí, tenemos una corriente máxima que nos puede entregar de 8 amperios. Y me dirán por qué tanta corriente, un transformador, por decirlo así, un poco pequeño. Pero a pesar que se ve un poco pequeño, les podré decir que no es tanto. Debido a que pues internamente lleva un devanado de alambre. Ahí pueden ver. Son 2 alambres calibre 14 en paralelo. Entonces estamos hablando de que por eso nos soporta una corriente bastante buena, o nos entrega, mejor dicho, una corriente bastante buena en su salida. Porque el transformador, pues de esos que ocupan los UPS, y de fábrica yo no lo he modificado, lo que es nada, tiene un alambre esmaltado que es bastante generoso. Pero veamos la diferencia de cuando nosotros conectamos un transformador que no esté en las condiciones de poder, ¿verdad?, manejar demasiada corriente. Vamos a desconectar y colocamos este pequeño. Este pequeño, como pueden ver, el alambre es más delgadito. Ya no digamos su bobina de entrada. La bobina de entrada pues es un cable bastante delgado. Por ahí se logra ver. Aquí está el otro hilo conductor, que vienen aislados, ¿verdad? Son alambres esmaltados. Bien. Si hacemos la prueba con este transformador, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Yo ya lo he comprobado
Y como les decía, los transformadores, según su tamaño y su bobinado, fueron diseñados para manejar ciertas corrientes. Comprobamos a la salida del transformador para ver cuánta corriente nos está entregando. Programamos en alterna y ahora comprobamos. Nos entrega 12 voltios de alterna. ¿Ok? Una vez comprobado eso, vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a conectar estos caimanes aquí para hacer una prueba bastante cómoda, ¿verdad? Ya que ahí los cables soldados pues ya no se mueven y tendremos más comodidad para estar haciendo las comprobaciones. Por si ven que estos cables yo no los estoy aislando en este momento, pues bueno, punto número 1, aquí hay una corriente, un voltaje bastante bajo, 12 voltios, no ocasiona daño. Y pues es con fines de prueba, ¿verdad? Porque si ustedes van a dejar algo fijo, pues hay que aislarlo con cinta aislante de la que usan los electricistas. Bien. Ahora vamos a conectar el tester y vamos a hacer las comprobaciones que hicimos con el anterior. Conectamos y ahí pueden ver que tenemos los 12 voltios. Como este transformador es más pequeño, no voy a usar los 6 focos. Voy a comenzar con uno. Y lo conectamos a la salida. Vean lo que sucedió con este transformador. Un solo foco y ya cayó la tensión de 12 voltios a 11 voltios. Si nosotros a su salida le ponemos un puente de diodos y le ponemos capacitores de 10.000, 20.000, 30.000 microfaradios, no vamos a lograr sacar un amperaje mayor a 1 amperio. Ya que si nosotros aquí comprobamos este foco, pues anda consumiendo un promedio de 1 amperio. Y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Hacemos la misma configuración que hicimos con el otro. Nos ubicamos en amperaje. Con el selector ponemos alterna. Vamos a poner alterna. Ahí está en alterna. Ahora bien, conectamos lo que es la punta de alimentación del foco en una de las salidas, y con la que nos quede libre vamos a comprobar el amperaje que está consumiendo este foco. Veamos. Aquí nos demuestra este comprobador que estamos consumiendo 1.9 amperios. 1.9 amperios. Me dirán, ¿por qué si en el anterior prueba que hicimos estábamos consumiendo 8 amperios y si estos focos están consumiendo individual 1.9 amperios, casi 2 amperios cada uno, tendríamos aquí 12 amperios de consumo? Aquí viene la respuesta. El voltaje máximo de este foco es 12 voltios. Es decir, que cuando nosotros lo conectamos a 12 voltios, el foco va a demandar su corriente máxima, lo cual serían los 2 amperios en este caso. Pero si nosotros le conectamos un voltaje en su entrada menor a 12 voltios, pues entonces el foco no va a consumir directamente los 2 amperios, sino que puede ser hasta menos. Pero eso se debe a que el voltaje máximo del filamento de este foco pues
no va a alcanzar a demandar, ¿verdad?, todo el amperaje porque no estamos saturándolo del voltaje total con el que él trabaja. ¿Ok? Entonces, por eso es que tienen que ir de la mano ambas cosas, el voltaje y el amperaje, para que un dispositivo funcione correctamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros a este tipo de probador le conectamos focos de menor capacidad, como por ejemplo un foco de estos que llevan los tableros de los vehículos? Este es de 3 watts. Si nosotros comprobamos el amperaje de este foquito que tenemos aquí, podemos ver levemente en lo que es el tester una corriente de 206 miliamperios. Veamos, 206 miliamperios. Y si nosotros conectamos, teniendo el foquito en la salida del transformador y con el tester en voltaje de alterno, vamos a comprobar que a lo mejor y no exista ni siquiera caída de voltaje. Tenemos 12.8 y cuando conectamos el foco apenas cayó a 12.7. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el amperaje de este transformador, tendríamos que irle poniendo carga, es decir, dispositivos que consuman menos de 1 amperio para cuando logremos llegar a un punto de voltaje mínimo, el cual ya sería menos de lo que el transformador nos está entregando, pues ahí haríamos un cálculo para saber, ¿verdad?, el amperaje que éste consume. Veamos, aquí pues tenemos a la salida de este transformador en este momento un voltaje de 12.5, de 12.7 a 12.5. Voy a conectarle en paralelo 3 focos más de un solo para que veamos si logra ver una diferencia. Estos focos son de los que llevan los tableros, los vehículos, donde va el indicador del velocímetro y todo eso. Estamos aquí uniendo la cantidad de 5 foquitos de estos. Y veamos si cae el voltaje de una manera fuerte. Y cayó a 12.1 voltios. Entonces, con esta comprobación les pudiera yo garantizar que este transformadorcito que tenemos aquí puede trabajar con un promedio de 4 focos de estos, ya que en 12.1 pues estamos exigiéndole casi la totalidad que nos entrega de salida el transformador. Veamos en 4 focos está cayendo el voltaje a 12.2 voltios. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer la comprobación de corriente para ver cuánta corriente están consumiendo estos focos, y eso puede ser la corriente de salida máxima que nos puede estar entregando el transformador. Yo recomendaría que en 12.2 sería lo máximo que pudiéramos exigirle a este transformador, ya que en 12.1 estaríamos entrando al límite de corriente y pues vamos a empezar a recalentar el transformador, va a tomar temperatura y pues va a trabajar bastante forzado. Pero con estos 4 focos estamos más que bien. Entonces, programamos el tester en alterna y en el indicador de corriente. Ahora tomamos uno de los conectores de los focos, que como pueden ver van en paralelo. Conectamos a cualquiera de las dos salidas de alterna y
comprobamos la corriente. Veamos en este tiene que estar conectado. Se me había olvidado mover la punta de pruebas. Aquí sería. Ahora sí veamos. 813 miliamperios. Ese sería como la salida máxima de este transformador, 800 miliamperios. Porque ahí tenemos 813 miliamperios. Si nosotros le exigimos 1 amperio, va a estar trabajando un poco forzado el transformador y pues no vamos a tener, ¿verdad?, un trabajo correcto. Así que, amigos, esta es una forma de saber, de una forma sencilla, el trabajo que le podemos exigir a un transformador lineal cuando nosotros desconocemos su amperaje. Esta sería una forma, una de tantas, pues, que hay para comprobar lo que es la corriente de salida. Ya que, pues, con una pinza amperimétrica también podemos hacer esa comprobación de una manera mucho más fácil. Pero la idea es, pues, demostrar, ¿verdad?, que a falta de una pinza amperimétrica podemos tomar lo que es una lectura correcta usando esta técnica. Esta técnica sería como por caída de voltaje. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video y si les sirve de mucho, pues no olviden dejar ahí su like. De esa forma me ayudan a continuar con los videos, ya que YouTube los sigue recomendando. Y si no te has suscrito, amigo, y te gustan mis videos, pues suscríbete, es gratis. De esa forma me ayuda de igual forma a continuar con los proyectos. Nos vemos en un próximo video.